Buenas, yo me llamo Carlos Arias, estoy estudiando grado superior de actividades físico-deportivas en el Instituto de Tafad Madrid y en el vídeo de hoy yo voy a explicar un vídeo teórico sobre el sistema musculoesquelético, ¿vale? Es sobre valoración de fundamentos biológicos que estudiamos en el año pasado, en primero de Tafad, y que para mí es un tema muy interesante que haceros llegar con esta información. Vale, todo esto parte primero del sistema osteoarticular, ¿vale? El sistema osteoarticular es el estudio que se realiza a través de los huesos y articulaciones, ¿vale? Luego tenemos unas generalidades que se encuentran en el sistema óseo y, por ejemplo, en el cuerpo existen diferentes puntos palpables, es decir, zonas que podemos tocar directamente el hueso. Por ejemplo, esta de aquí, si os tocáis, hay un hueso que siempre va a sobresalir. Ese es el acromio. Vale. En el esqueleto podemos diferenciar dos tipos de esqueletos, el axial y el apendicular. Vale. Los huesos que podemos clasificarlos es en compacto y en esponjoso. Y dependiendo de la zona que estudiemos, estudiaremos la zona del hueso que es la epífisis y la diáfisis. Vale, la epífisis es el extremo del hueso y la diáfisis es la zona central del hueso. Luego tenemos diferentes tipos de huesos, por ejemplo, corto, largo, plano e irregular. Como decía, el esqueleto es un soporte rígido compuesto por huesos que da soporte a los músculos y protege los órganos vitales. Es decir, nuestro esqueleto en verdad está diseñado para proteger lo que es nuestros órganos vitales, por ejemplo, lo que son las costillas y la coraza que tenemos de esquelética, sobre todo en la parte delantera de nuestro cuerpo, es para proteger a los pulmones, ¿vale? Por ejemplo, en este caso las costillas. Tiene una proporción de dureza y elasticidad muy alta, es decir, debido también a sus componentes minerales de los que están hechos. Claro, también hay que decir que los huesos varían con la edad, es decir, se van desgastando, van perdiendo densidad ósea. Por eso cuando las personas mayores se caen o algo y se rompen la cadera, es decir, porque ya los huesos ya no tienen la misma densidad, entonces se parten. Luego esto también tiene una función fisiológica. El hueso se recompone gracias a las células llamadas osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. Por ejemplo, en la extremidad superior, en el tren superior, tenemos la cintura escapular, la articulación del codo y la mano. A su vez está formada también por la muñeca y los dedos. En la cintura escapular encontramos 5 articulaciones, 2 de ellas son falsas. Vale, la cintura escapular podríamos decir que es parecida a la del hombro, pero no se llama así, ¿vale? En todo caso sería glenumeral. Vale, tenemos la articulación esternoclavicular, tenemos la escapulotorácica, la glenumeral, que es por así decirlo el hombro, pero no se le llama así, os lo vuelvo a repetir, la acromioclavicular y la subacromial. Ahora voy a hablar también del tronco, de lo que está formado. Por ejemplo, tenemos la columna vertebral, las costillas y la caja torácica. El tronco sirve como protección para la médula espinal y como punto de apoyo para vísceras y órganos. Está dividida en 5 zonas compuestas por 32 vértebras. Tenemos curvas de lesión que pueden llegar a ser, es decir, si te lesionas, puede ser debido a esa parte de las vértebras. Por ejemplo, tenemos la lordosis cervical, que son las 7 cervicales del cuello, ¿vale? Tenemos la cifosis dorsal, que son las 12 dorsales que tenemos debajo de las cervicales, es decir, primero van las 7 cervicales, luego van las 12 dorsales. Tenemos la lordosis lumbar, que son las 5 vértebras lumbares que tenemos debajo de las dorsales. Y por último, tenemos la cifosis de sacra, que está debajo de las lumbares, que es la que lleva las sacras y el coxis, ¿vale? Es decir, estas son las sacras tenían 5 y coxis tienen 3 vértebras. Vale,
El tronco también se divide en cuerpo vertebral y arco vertebral. Es decir, tienen también el canal raquídeo, que es el conducto que generan los arcos por las vértebras, por donde pasa la médula espinal. También está formado por el foramen intervertebral, que es el agujero lateral que forman entre el disco y el cuerpo del el disco y el cuerpo pedículo y la apófisis articulares. Salen los nervios de la médula, es decir, la vértebra, ¿vale? Por último, también tengo que contaros esto del tronco y de las vértebras, que las cervicales, el disco es 1/3 del cuerpo y el cuerpo muy pequeño, ¿vale? Las dorsales, el disco es 1/6 del cuerpo y la forma es cilíndrica. Y las lumbares es 1/3 del cuerpo y el cuerpo es voluminoso y de corte ovalado. Os voy a hablar de la caja torácica, ¿vale? En ella se encuentran 12 pares de costillas, de las cuales 10 son verdaderas y 2 son falsas. Es decir, ¿qué queréis decir con que son falsas? Vale. Son las costillas flotantes, no se insertan en nada. Es decir, se mueven como un asa. Las demás están pegadas y estas dos se mueven, tienen movilidad. Y son las que ayudan a ascender en la expiración y en la expiración, ¿vale? Luego también encontramos el cartílago costal, el esternón, que es formado por el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Y tenemos, por ejemplo, las 12 vértebras torácicas o dorsales. Ahora voy a hablar también del tren inferior. Vamos a empezar por la rodilla, ¿vale? Por sus componentes. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Y tenéis una dirección que es oblicua y va hacia adentro, ¿vale? Se articula con la epífisis proximal a su hueso coxal y la epífisis distal con base de la tibia, es decir, es con lo que se articula en un extremo y en el otro, ¿vale? La tibia es un hueso largo par situado en la parte interna de la pierna. También se articula con el fémur, que es la parte superior de la tibia, y con el astrágalo en la parte inferior de la tibia. Luego, también se conecta exteriormente con el peroné. Vale, ahora os voy a hablar también del peroné, que es un hueso largo par. ¿Qué quiere decir esto? Vale. Un hueso largo par, por ejemplo, tenemos en la pierna derecha un hueso, que es el peroné, y en la otra también lo tenemos, es decir, tenemos dos. Eso quiere decir que es un hueso par. Y largo, pues que es el conjunto de... Es la clasificación que tiene como hueso, que es largo, podría ser corto o podría ser regular, pero no, es largo el peroné. Vale. Está situado por fuera, ligeramente por detrás de la tibia, descendiendo más que la tibia al nivel del tobillo. Vale. Y este también se articula con la tibia en la parte superior e inferior. Y el astrágalo, sobre todo en la parte inferior del peroné. Os voy a hablar también de las superficies articulares del fémur. Como tenemos el cóndilo, es más plano por delante, que es, por ejemplo, la zona con más amplia superficie sustentadora de la rodilla. Y sobre todo, tiene más curva detrás, que para que haga un buen desarrollo de flexión del movimiento. Vale. Los cóndilos también se articulan con los platillos tibiales. El interno es más curvado que el externo. Luego tenemos la tróclea femoral, que está en la parte anterior de los cóndilos y se articula con la rótula. Ahora también os voy a hacer un breve resumen también sobre las superficies articulares de la tibia. En la tibia encontramos los platillos tibiales, que son dos superficies ovaladas, cubiertas de un cartílago y donde se articulan los cóndilos. Luego también encontramos las espinas tibiales, que son los bordes de los platillos que se levantan en el centro de la plataforma. Y por último tenemos los meniscos, que son, los tenéis en el interior sobre todo de la rodilla, son unas láminas de cartílago fibroso que están puestas sobre platillos. Son muy poco móviles y desplazan cuando existe un movimiento. También aumenta la superficie de apoyo cuando generan un mejor reparto de las presiones, es decir, en un salto para amortiguar, por ejemplo, la caída y que no se fastidie tanto la rodilla.
Y por último, chicos, para finalizar, os voy a hablar un poco de los ligamentos de la rodilla que tenemos. Para mí, las rodillas, por ejemplo, es una lesión que es muy dura, es de las peores lesiones que puede tener. Por ejemplo, la rodilla es una muy mala lesión que puede llegar a tener. Vale. Tenemos el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento lateral interno, el ligamento lateral externo, el intransverso de la rodilla, el colateral peroneo y el colateral tibial. Vale, estos son los ligamentos de la rodilla. Luego de la rótula tenemos otros diferentes, es decir, por ejemplo, tenemos el de las aletas rotulianas, que son los que se unen a los cóndilos. También tenemos el de los meniscos rotulianos, que ese es el que se une a los meniscos, y el tendón rotuliano o ligamento de la rótula. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un poco rápido, no he podido hacer más, es decir, he resumido todo lo que he podido. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.